¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos de Solo de Fútbol. Los saludamos con mucho gusto, pues en este 2 de enero de ya del 2021, con nuestro primer programa del año, ahora sí que inaugurando el 2021. Como lo anunciamos aquí hace unos minutos, pues vamos a hablar del fútbol potosino, así que si hay gente aficionada al San Luis, al Cachorros, a los Gladiadores, a todos esos equipos que han estado en la primera división, pues los invitamos a que nos acompañen. A mi compañero Francisco Arce y a su servidor Richard Mesa a platicar un poco sobre el fútbol potosino, pues sobre todo ya en la primera división, ¿no? Así que ojalá que se unan con sus comentarios, con sus anécdotas y aquí estaremos platicando. Pues saludo con mucho gusto a Francisco hasta San Luis. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches. Muy bien, Richard, muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver qué podemos platicar un poquito del fútbol de San Luis, que es lo que hemos estado viendo pues prácticamente toda la vida, ¿no? A ver qué se nos ocurre comentar de cada etapa que ha tocado vivir. Sí, cómo no, pues surge este programa un poco a raíz de que el día de ayer también aquí en el grupo compartieron el programa ayer de Táctica 90, donde hablaron de precisamente los 50 años del fútbol en San Luis Potosí, que me parece que en agosto se cumplirán desde que el equipo de San Luis de los Santos estuvieron en primera división hasta la fecha. Entonces se me hizo interesante pues también tratar este tema pues con gente como tú, ¿no? Que conoces el fútbol potosino, que lo has vivido y pues que podamos compartir pues tantas cosas, ¿no? Que han pasado por la afición potosina, tantos encuentros, tantos buenos partidos, tantas figuras que han pasado por el fútbol de San Luis Potosí, que indudablemente pienso yo que es una plaza muy, muy futbolera, ¿no? Así que les repetimos, acompáñenos aquí con sus comentarios. Si quieren alguna pregunta, alguna sugerencia, pues aquí pónganlo y aquí lo estaremos comentando. Pues vamos a comenzar, Francisco. El primer equipo que surge en San Luis, si no me equivoco, son los Santos, ¿no? Los Santos de San Luis, que tuvieron pues grandes figuras, ¿no? No sé tú a cuál se te venga a la mente así de primera instancia. Sí, bueno, primero comentar que son 50 años del fútbol en primera división, porque los años que tiene el fútbol en San Luis, pues esos ya deben ser algunos más, ¿no? Que incluso por ahí Rolando Jiménez tiene un libro que es relativo a esos 50 años del fútbol en San Luis, pero como fútbol. Ahorita vamos a hablar de lo que es el fútbol en primera división. Se está cumpliendo 50 años de lo que fue el ascenso del San Luis a primera división, con jugadores que venían propiamente de esa generación que tuvieron la oportunidad de ascender de tercera a segunda y de segunda a primera. Una hazaña que pues pocos equipos han podido lograr, al menos en México, ¿no? Y pues de personajes que estaban en aquel tiempo en el llamado Santos de San Luis, pues podemos citar a Antonio Carrizales, a Horacio Lizaola, no, perdón, Horacio no, Heriberto Lizaola, Horacio es su hijo, Roberto Lizaola. a Heriberto Lizaola, Pepe Camacho, a la Garita Hernández, que eran los porteros. Y pues bueno, con ese ascenso ya en primera división, pues contratan por ahí algunos jugadores extranjeros, y entre ellos estaba pues Ciro Barbosa, un portero que hizo época, ¿no? Aquí en San Luis. La Pantera Rosa, ¿no? Le decían. La Pantera Rosa, por cómo se vestía, él tenía un uniforme rosa, que no era muy típico en aquellos tiempos, pero él lo usaba y se ganó el mote de la Pantera Rosa, ¿no? Y pues se convirtió en un ídolo en San Luis, porque pues era prácticamente el primer jugador extranjero que venía a jugar a San Luis, ¿no? Y más con su
particular personalidad, pues se ganó al público, ¿no? Y para los que no sepan mucho, tengo entendido que él fue de los porteros pioneros que salían al ataque, ¿no? Que salían fuera del área y se iban al ataque y pues que obviamente emocionaban a la afición, ¿no? Posteriormente yo recuerdo a otro que también jugó, ese sí no sé si fue en San Luis o en Potosino, a Pilar Reyes. sí, del mismo estilo de salir del área, jugar a veces con no tanta suerte, ¿verdad? De hecho, Ciro Barbosa pues cometió varios errores por salir a jugar, pero pues era una manera de contagiar a la tribuna y de contagiar a su propio equipo, ¿no? Que en esos tiempos, pues no, la primera incursión a la primera división pues no fue tan afortunada, ¿no? El equipo estaba limitado, no tuvo tanto éxito en ese primer torneo, y pues bueno, él tenía esa característica de empujar al equipo saliendo del área, ¿no? Y pues vinieron otros jugadores, Saulindo Guzmán, un cuate que le pegaba muy bien a la pelota, que incluso después se fue a jugar a los Delfines de Miami, de pateador. ¿Quién más podemos comentar de que estaba en el San Luis? Pedro Pues, Araya, ¿no? Pedro Araya, él vino aquí con un cartel bastante alto, que era considerado el tercer mejor jugador del mundo, ¿verdad? Y el mejor extremo del mundo. Y vino a caer aquí, fíjate, cayó con pie derecho, se desarrolló bien, tuvo muy buenas temporadas, pero eran los jugadores más emblemáticos en aquel tiempo. Estaba Ciro Barbosa, estaba Pedro Araya, estaba Eduardo Peralta, que también era seleccionado chileno, ambos seleccionados chilenos. Y pues bueno, ellos fueron los que prácticamente iniciaron el fútbol de primera división aquí en San Luis, sumados como los jugadores pues más locales, como Pepe Camacho, mencionábamos a Antonio Carrizales, al Pollo Arteaga. Pollo Arteaga, ¿verdad? Pollo Arteaga, ¿quién más podemos? El Oso Madrigal fue más para acá, pero eran jugadores más bien que venían, como te digo, desde los ascensos anteriores. El Capi Barajas, ¿quién más podemos recordar de aquel Tomás Boy, no sé si fue de San Luis o de Potosí. No, Tomás Boy fue de Cachorros, de primera temporada profesional de primera división de Cachorros. Y digo, estamos hablando de que éramos muy niños, ¿no? En aquella primera temporada de San Luis. Chava Reyes estaba por ahí integrado. Chava Reyes era un figurón, ¿no? Chava Reyes. Claro. Él llegó para ser entrenador y jugador a la vez del San Luis. Y esa fue pues la primera etapa del San Luis. Entonces aquello fue un boom para la ciudad porque era padre ir a ver al América, al Guadalajara, al Cruz Azul. O sea, prácticamente era pues algo inalcanzable porque pues, para verlo tenías que trasladarte a la Ciudad de México o Guadalajara, ¿no? Sí. Aparte, no bueno, no sé qué opinas tú. No sé qué opinas tú, Francisco, pero creo que ahí se da una combinación importante para que la afición y el fútbol potosino tuvieran un buen arraigo, ¿no? Una de ellas era que pues había una buena cantidad de jugadores potosinos en el equipo, ¿no? Que subieron. Y la otra, que al parecer, pues los extranjeros que trajeron, pues como que tuvieron muy buen ojo, ¿no? Estás mencionando a Pedro Araya, a Chava Reyes, jugadores de mucha clase de calidad, que yo creo que hicieron que pues que tuvieran un fútbol muy vistoso y como tú dices, ¿no? Pues una afición ávida de ver equipos profesionales en su ciudad, pues yo creo que esto vino a darle una gran efervescencia al fútbol potosino de aquella época, ¿no? Así es. Marco Antonio Martínez, el Fanta Valadez, jugadores que, pues, como tú mencionas, eran jugadores potosinos y que la gente, pues, iba a ver, ¿no? O sea, prácticamente era ir a ver al jugador que, pues, uno tenía relativamente cerca donde uno se desarrollaba, ¿no? A diferencia de los tiempos actuales que, pues, si acaso te encuentras uno o dos locales ya con mucho trabajo.
Oye, Pero Francisco, pero fueron tiempos muy padres, muy, que la gente recuerda mucho porque pues eran equipos del pueblo. O sea, prácticamente ir al estadio era relativamente barato, no había más diversiones en la ciudad, sí. prácticamente era el cine y el fútbol, no había otra cosa, y pues cada 15 días el estadio, no digo que estaba a reventar, pero tenía muy, muy buenas entradas. Vamos a hablar un poquito de eso, Francisco, antes de entrar de los dos equipos en sí, del estadio, ¿no? El Estadio Plan de San Luis, un estadio, pues la verdad, muy, muy, muy especial, ¿no? A nivel tanto local como a nivel nacional, ahora sí que a nivel nacional, no por muy buenas razones, pero era un estadio, la otra vez tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Novoa, y le hice esa pregunta, ¿no? Sobre el Estadio Plan de San Luis, y él, pues se refería a él con un gran cariño, ¿no? Decía, era un estadio que no tenía buen alumbrado, que había tierra en las porterías, ¿verdad? Pero era un estadio que se llenaba viernes tras viernes o domingo tras domingo, y un estadio con el que se encariñaron mucho, ¿no? Entonces, ¿tú qué recuerdas del Estadio Plan de San Luis? ¿Tú vivías lejos del estadio? ¿Cómo te transportabas allá? Pues sí, vivía lejos, porque yo estaba en la colonia industrial de aviación y el estadio pues estaba Oh, sí. hasta En Tequis o Alamitos. cerca de Tequis, ¿no? Alamitos. Y lo platicábamos hace un momento que empezábamos, pues aquel impacto para mí, porque a mí ya me gustaba el fútbol, obviamente, ¿verdad? Pero no podía asistir a un estadio, yo nunca había ido. Y en ese primer partido del San Luis como local, vinieron las Chivas, y pues de la mano de mi abuelita fui al estadio, y el entrar ahí a ese estadio y ver aquel rectángulo verde, pues ahí Ajá. prácticamente te atrapa en tu vida, ¿no? Te atrapa en tu vida. Y ese estadio, pues Cuando, bueno, fue el que me tocó ver por primera vez. Un estadio sí, pues muy sufrido, un estadio muy, muy sufrido. ¿Por qué? Porque pues nunca fue, o sea, muy pocas etapas del fútbol de San Luis se tuvo una economía fuerte que permitiera darle un mantenimiento suficiente. Y uh-huh. eso, pues bueno, trasladado al alumbrado, a la propia cancha, a la pista que estaba alrededor, que era, pues prácticamente era de tierra, era una pista de atletismo, pero pues era de barro, y y pues los vestidores, que pues nunca, muy pocas veces fueron algo digno de un equipo de primera división. Muchas veces llegamos a tener observaciones de la federación de decir, o me arreglas los vestidores y la cancha o no inicias el torneo. Creo que hasta por ahí alguna vez no nos dejaron iniciar, no sé si estoy seguro de eso, pero siempre fue muy sufrido el estadio. Algunas veces llegó a tener una cancha pues aceptable, pero nunca llegamos a tener la mejor cancha de la liga. Pero pues bueno, tenía ese encanto, ¿no? Era nuestro estadio. Sí, ahora yo recuerdo mucho, Francisco, pues cómo era todo ese ritual, ¿no? Del fútbol, ¿no? Cuando ibas al estadio, porque obviamente van cambiando las cosas con el tiempo, ¿no? Pero no sé si tú recuerdes que siempre cuando salía el equipo, bueno, en este caso el Cachorro, se lanzaban cohetes, ¿no? Entonces ya en el Correcto. momento tú que veías los cohetes decías, híjole, ya va a empezar el partido y a correr, y empezaban la gente a subir por las rampas, ¿verdad? Porque así era, los accesos al Plan de San Luis eran por rampas, la del sol o la de sombra, ¿verdad? Y también cuando anotaba gol el equipo de local, también la lanzaban cohetes, y cuando terminaba el partido, si Se ganaba. ganaba, lanzaban cohetes, ¿no? Así es. Y pues el sonido, todo el sonido local, ¿no? Cuando tiraban el tiro de esquina, el marcador Corona bastante viejo, ¿verdad? Que a veces funcionaba, a veces no, y luego todos los aficionados que veían el fútbol desde la ETI, ¿no? Desde la ETI 57 que estaba ahí atrás, O del a mí momento, personalmente. no. Desde la ETI básicamente era de los que se alcanzaba a ver algo de la cancha.
Sí, de hecho lo que no alcanzabas a ver era pues el tiro de esquina y un poco del terreno de juego, pero lo demás lo alcanzabas a ver, te digo, porque yo llegué a verlo desde ahí, yo estudié en esa secundaria y tenía un gran amigo, Alfredo Rodríguez, que era el encargado de la cooperativa, entonces él tenía las llaves y decía, órale, nos íbamos a verlo allá arriba, entonces pues eran algo que tenía esa magia, el plan de San Luis para los que vivimos el fútbol allá, ¿no? Un estadio muy criticado en los medios nacionales, recuerdo cuando Televisa hacía sus resúmenes, cuando venía a jugar el América y que perdían, híjole, le tiraban con todo, no sé si te acuerdes, ¿no? Pues básicamente al alumbrado, eso es El lo que alumbrado, subieron. sí. Nunca, o sea, cuando transmitían un partido aquí en San Luis en ese estadio era porque prácticamente era la liguilla, ¿no? O porque venía el América, pero no lo transmitían principalmente porque no se veía, o sea, no se lograba ver las imágenes en la televisión con una calidad aceptable por el alumbrado. Entonces, ya cuando lo transmitían, no, hombre, pues también era como una fiesta en San Luis, aunque cuando lo transmitían, bloqueaban la señal para que no lo viéramos aquí, ¿no? Pero bueno, Sí, ya decíamos, ya salimos en la televisión, ¿no? sí, era una emoción bastante grande, ¿verdad? Así mismo como también cuando entras por primera vez al estadio, como comentas tú cuando fuiste a la primera vez a ver el partido del San Luis Chivas. Yo recuerdo que el mío fue, creo, un potosino contra Tampico, y también, ¿verdad? Pues al entrar y ver a los jugadores, la cancha, todo, pues te impresionas, ¿no? Una experiencia que no se olvida, ¿verdad? Entonces, Francisco, pues estábamos con el San Luis, ¿no? Por ahí, ¿cuántos años jugarían, cuántos clásicos potosinos se jugarían? ¿Solamente serían dos? Sí, no fueron tantos, porque fue muy poco tiempo el que estuvieron los dos equipos en primera división. Yo creo que debió ser uno, dos o tres. Bueno, dos o tres. Dos Ya o tres. exagerado, cuatro. Y pues creo que los saldos fueron por ahí más o menos parejos para San Luis y para Potosino. También fueron muy buenos partidos porque era una rivalidad que pues no existía, pero se dio. Sí, y era muy bueno tener dos equipos en primera división. Oye, pues casi nadie le podía hacer eso, ¿no? Sí. Y hubo y en esa etapa estuvieron los dos en liguilla. Y pues fue una fiesta, no sé si, no estoy seguro si estuvieron los dos en liguilla o no, pero fueron equipos que probaron la liguilla, ambos, ¿verdad? Con poco éxito, pero la probaron. Y pues sí, o sea, era un acontecimiento en la ciudad, primeramente tener dos equipos y segundo, pues que se enfrentaran entre sí. ¿Y qué pasó con San Luis? Por qué desapareció? Tengo entendido que fue vendida la franquicia a Tampico, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es correcto, la franquicia se la llevaron a Tampico prácticamente por ser incosteable, y era un equipo que también era muy querido porque pues era dirigido por Carlos Milok, estaba Pilar Reyes, estaba El Oso Madrigal, por ahí ya en su última etapa estaba Antonio Carrizales, entonces seguía siendo el equipo del pueblo, y el equipo pues un poco más nice, pues era el Potosino, ¿no? Que con pocos méritos ascendió a primera división por una invitación que le hicieron. Entonces, pues siempre de alguna manera, pues la gente seguía recordando o valorando todo lo que hizo San Luis para ascender. Y Potosino, pues tomó su cariño, o sea, se ganó el cariño de la gente, pues ya cuando estuvo solo como Primero. Potosino, ¿no? Sí. En aquel tiempo todavía no tomaba mucho arraigo en la plaza, pero pues pasaron jugadores importantes, estaba Tomás Boy, Juan Manuel Herrero, empezaban otros jugadores, Rolando Jiménez, Javier Amaya, ¿quién más pudiéramos citar de aquel primer potosino? Chino Rodríguez. Y bueno, cuando desaparece el primer San Luis, porque San Luis tuvo dos etapas, cuando desaparece el San Luis, pues muchos jugadores de San Luis
van y caen en Potosino, en el primer Potosino, que ahí también jugó Eduardo Peralta, Marco Antonio Martínez, Ciro Barbosa. O sea, esos jugadores que habían llegado a San Luis para jugar con San Luis, pues vienen y recaen en el primer Potosino, en el primer Cachorros, que se llama Cachorros porque en ascenso o en la segunda división, pues eran los Pumitas, pero Pumitas porque eran el equipo de la universidad de aquí de San Luis. Sí, aquí dicen tanto su base LP. Ok. Entonces, se venían siendo cachorros porque eran cachorros de Pumas, cachorros de Puma, porque no podían ser Pumitas porque ya existían los Pumas. Entonces, fíjate, eso que estás diciendo, yo recuerdo que esa pregunta la hizo Juan Dosal en una transmisión, no sé si recuerdas a Juan Dosal como un comentarista de Televisa, que decía, aquí pues contra los cachorros, pero pues cachorros de qué, no sabemos si son cachorros de Pumas, de Tigres, de Gatos, y hacía esa pregunta, y yo desde esa vez que la escuché, también dije, bueno, pues sí, ¿de qué serán cachorros, verdad? Y ahorita que me estás diciendo tú que en realidad eran cachorros de Pumas por ser los Pumitas. Eran los Pumitas, así es. Entonces ahí se puso cachorros que mucha gente no estaba muy de acuerdo con ese mote porque pues nos veíamos chicos, ¿no? O sea, de por sí éramos chicos y pues ser cachorros, pues también éramos más chicos todavía, pero sí éramos cachorros de Pumas. Cachorros de Puma. Sí, cómo no, pues ya entrando en lo que es cachorros, yo recuerdo, como te decía, mi primer partido que vi fue contra el Tampico en el Estadio Plan de San Luis, un viernes a las 9 de la noche. De los que recuerdo, ese primer partido estaba portereando Néstor Verderi, un portero muy bueno que jugó en América también, me parece, no sé si era uruguayo o argentino. Muy bueno, la verdad, era Verderi y su suplente era Novoa. Y en la central estaba Esquivel, un moreno muy fuerte, Hugo Enrique Esquivel, me parece. Nájera, también un central bastante fuerte. Isaías Fonseca, un jugador muy bajito, no sé si lo recuerdes tú. Muy cumplidor, sí, claro. Isaías Fonseca estaba. Ese central estaba Hugo Enrique Esquivel y Pedro Medina. No sé Pedro Medina. Sí, y los laterales eran Isaías Fonseca y el Potrillo Gutiérrez. Potrillo Gutiérrez, sí, que luego se fue a Monterrey, recuerdo. Muy bueno el Potrillo Gutiérrez, ¿verdad? Y no recuerdo si ya estaba Neri Castillo, no, o estaba hay uno que le llamaba el Tanque Ceballos, no sé si lo recuerdes, José Luis Ceballos. Sí, ahorita estás hablando de un cachorros que ya está un poquito más adelantado, pero en ese tiempo ya empezaba a aparecer Raúl Arias, estaba José Luis el Flaco Martínez. Muy bueno. Sí. Estaba Neri Castillo y estaba otro que venía de Cruz Azul que se llamaba Juan Ramón Ocampo. Buenísimo, el Tanque, Juan Ramón Ocampo. Juan Ramón Ocampo, y estaba, pues obviamente, del que tú hablas, Sergio Ceballos. Y en esa temporada se empieza a hacer una rivalidad muy fuerte con el Tampico, ¿sí? ¿Por qué con el Tampico? Porque, como tú lo mencionaste, Tampico era el San Luis, ¿sí? Okay. Y seguía existiendo esa liga sentimental, y además de que se hacían muy buenos partidos. Por ahí en Tampico, pues sí alcanzaron a irse algunos jugadores como el Chocolate Hernández, también anda José Luis Aldívar, o sea, algunos jugadores que tenían alguna conexión con San Luis, y aquello se hizo un clásico, el San Luis Tampico. Entonces, ¿te acuerdas? Aparte de una que otra bronca por ahí que también sumó para ese asunto, pero del que tú estás hablando, de ese Cachorros del viernes por la noche, cuando estaba Ceballos y eso, pues el Cachorros prácticamente no perdió ningún partido de local, aquí era prácticamente venir a perder, y era una delicia ir a ver el fútbol porque sabías que ibas a ver un buen juego y que ibas a venirte con el marcador a favor, ¿no? Sí, la verdad, casi siempre ganaban o empataban, tenían muy pocos juegos perdidos como local. De visita, pues obviamente era otra historia, ¿no? Pero sí, pues a la gente le gustaba mucho que se hacía valer mucho la localía, ¿no?
También recuerdo a este Carlos Muñoz, que salió por ahí del Instituto Potosino, ¿no? De un instituto particular. No, él no, fíjate, él no es no es del Otón. Él jugaba en la selección del Tecnológico Regional. Él Okay. viene más de esa etapa donde el Tecnológico sacó muy buenos jugadores. Por ahí estaba de entrenador el Chino Rodríguez y tuvo muy buenas etapas. Yo no sé si fue desde esa etapa de Carlos Muñoz, en la de Chino Rodríguez, pero vamos, él no era del Colegio Otón. Hubo muchos más jugadores que llegaron a Potosino del Otón, como era Jaime Hernández, Luis Delgado, Ramiro Rosales, González Aragón, Cheque Barragán, ¿quién más? Barragán. Ezequiel Barragán, ¿quién más andaba por ahí de la gente del Otón? Pero sí sacó muchos jugadores, el Padre Manso, que se hizo muy famoso en ese tiempo, porque era muy buen forjador de jóvenes futbolistas. Talentos. Ajá, era prácticamente la cantera del Potosino, el Otón, el Colegio Otón en ese tiempo. Yo creo que de los que más destacaron, más tiempo jugaron, pues fue Ezequiel Barragán, Jaime Hernández y Luis Delgado, que Luis Delgado llegó hasta la selección nacional, ¿no? En la época de la Sí, Puente. luego fue a Tigres o a Monterrey, ¿no? Era un jugador Jugó en moreno, Tigres alto. y en Toluca. En Tigres y en Ajá. Toluca después de estar acá en Cachorros. Pero sí, de los más destacados, potosinos, jugadores potosinos muy destacados, Carlos Muñoz y Luis Delgado. Aunque después hubo ya más adelante otros que ahorita platicaremos, pero son ya más recientes. Sí. ¿Quién consideras tú que haya sido el máximo ídolo en la historia de cada uno de estos dos equipos? O sea, que tú dijeras, para mí el ídolo del San Luis fue y para mí el ídolo del Potosino, toda su historia, fue ahora sí que a tu gusto personal, ¿no? Ajá. Pues yo creo que en San Luis hubo básicamente dos, según mi punto de vista y lo que platica la gente, porque algunos en uno de ellos no conocí tanto. Uno fue Antonio Carrizales y Pilar Reyes. Esos fueron dos de los principales para mí, ¿verdad? El que es la parte del San Luis. Y Pedro Araya sí, pero no llegó a ser el ídolo que hizo, que fue Pilar Reyes, creo yo. Sí. Salvo la opinión de algunos que nos puedan estar viendo. Y de Cachorros, pues obviamente Nery Castillo es uno de ellos. Nery Castillo sería, yo creo que el máximo ídolo que generó el Atlético Potosino. ¿Y a quién más podríamos poner ahí? Es que hubo varios que hicieron época. Llegaron muy buenos jugadores, llegó Nanue. Ricardo Brandón, Lorenzo Unanue. ¿Quién más pudiéramos citar así que sean jugadores muy Pues muy el Pata Bendita, aunque estuvo en un lapso pequeño, pero anotó muchos goles, ¿no? Ya venían el Pata Bendita venía de América, Verderi también venía de América, Brandón venía pues de Toluca, Atlético Español, Toluca, y luego cayó aquí en Potosino, metió más de 150 goles en toda su carrera. Víctor Rangel también por acá anduvo, ¿no? Víctor Rangel, Héctor Tapia, que eran jugadores que venían de la selección olímpica y después ya en selección mayor. Arturo Magaña, también recuerdo un 7. Arturo Magaña, que venía de Cruz Azul. Atlas, ¿no? El Atlas, y luego Cruz Azul, y luego cayó aquí en Potosino. El Flaco Martínez, que es también ya, él se hizo muy identificado con la afición. Y pues ya pasaron muchos más luego, ¿no? O sea, pasó uno que se llamaba Calú, que venía de León, que era pues muy bueno. Jorge Davino, el papá de los Davino, en la primera etapa de Cachorros, pues él estuvo aquí. De hecho, no sé si recuerdas uno que le decían Totoño. Totoño, sí, un brasileño que hacía muchas fintas. Muchas fintas, él venía de Monterrey y yo creo que cuando es de los pocos jugadores, no fue tan bueno porque era muy indisciplinado, pero tenía muchas condiciones y era de los pocos jugadores que uno tenía miedo cuando agarraba la pelota. Cuando jugaba en Monterrey, ¿verdad?
que decían, ching, ya se la dio a Totoño, a ver si no nos la clava. Y sí, nos la clavó varias veces, ¿verdad? Pero afortunadamente luego llegó acá, pero pues ese tema de la disciplina era muy, muy disperso y pues no brilló tanto, pero era buen jugador Totoño. Sí. ¿Qué partido recuerdas en especial tú del Cachorros? Uno que te acuerdes tú, que has dicho, no, recuerdo este juego que fue excepcional de liguilla o alguno que tú recuerdes que se te haya quedado en la memoria. Pues no podría decir que fue un juego de temporada o un juego de liguilla, pero el que más se acuerda yo creo que la gente es cuando nos salvamos de descender contra el Atlante. Un partido por la noche, en el cual un portero que se llamaba Amado, el Tarzán Palacios, nos salvó, tuvo su noche soñada y paró todo y nos salvamos de descender y mandamos al Atlante a la segunda división. Ese es el que más me acuerdo yo. Yo creo que muchos se acuerdan de ese partido. Y en ese equipo estaba un jugador muy bueno, muy, muy bueno, pero que desgraciadamente las lesiones no lo dejaron estar aquí bien, que ya se llamaba Hugo Oscar Cosia. Y Oh, sí, Cosia, muy un buen bueno. jugador. Después de irse de aquí de San Luis, pues apareció en la selección argentina junto a Maradona, nada más, ¿verdad? Pero aquí pues no se le dieron las cosas por las lesiones, pero con las pocas partidos que jugó, pues dejó ver que era muy bueno. Y en ese partido, pues bueno, estaba Cosia, estaba Amado Tarzán Palacios y pues muchos más ahí que hicieron esa hazaña de no descender. Desgraciadamente en San Luis nos acordamos más de las hazañas que nos permitieron no descender que una hazaña Sí. de haber ganado un campeonato, ¿no? Yo fui al otro descenso, al que mandaron a Correcaminos. Yo estuve en ese partido donde anotó René Isidoro García el gol que mandó a los Correcaminos. Recuerdo que fue la vez, ni cuando fue el América, fue la vez que vi el Estadio Plan de San Luis, que no estaban ni un pedazo de grada vacía, estaba todo sobre cupo, lo recuerdo perfectamente. Viernes Y por la noche. viernes por la noche, sí, y es que pues para la gente de ahora, que ya no ve cómo eran los descensos de antes, las liguillas, caramba, eran unas liguillas tan intensas que a veces emocionaban al igual que la liguilla por el título, ¿no? Porque, bueno, a mí me tocó el sistema de liguilla donde eran ya los últimos dos equipos y jugaban a vuelta recíproca, para ver quién descendía. Entonces, pues eran unos verdaderos partidos, pues ahora sí que muy, muy intensos. Sí. Y la verdad, pues a mí me tocó ver ese contra Correcaminos, donde lo mandan ahora estuvo, bueno, ya no hablando de Potosino, sino ya ahora con el San Luis más actual, ya en el 2000, el partido del Milagro, ¿no? El que juegan contra el Atlas, que también fue, pues ese sí a nivel nacional fue muy, muy, muy comentado, ¿no? Sí, ahí se fue Culiacán, fue el que, Dorado de Culiacán Culiacán. fue el que se fue con toda esa anécdota de que ellos se sentían ya salvados, ¿no? Y que de repente les avisan que pues, cayó el gol, ¿verdad? Sí, sí, porque incluso iba perdiendo el San Luis, ¿verdad? Contra el Atlas y iba perdiendo 1-0. empatan, pero pues, con el empate podían y llega ese gol del Colorado, Guerrero, ¿verdad? Y no, pues sí, 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 sí yo ya no estaba en San Luis para esas fechas, pero sí me contaron que la ciudad, pues fue ahí una locura, ¿no? Al terminar el partido. Así es, sí, por eso te digo, acá en San Luis hemos sido tan sufridos futbolísticamente que pues, nos tenemos que acordar más de esos que los campeonatos, ¿no? Sí hemos tenido campeonatos, pero pues son en ascenso. Pero nos acordamos mucho de esos porque pues fueron emocionantes y trágicos y sufridos y todo lo que le quieras calificar, pero sí tienen esa parte anecdótica de que Dorados se sentía ya salvado y pues de último momento nos salvamos. Con un Sí, gol de Colorado Guerrero que ya no jugaba
ya no jugaba, ya no tenía un buen nivel, creo yo, y Arias pues ya ni lo consideraba. Ese partido, desde mi punto de vista, San Luis jugó muy mal, jugó bien los últimos 10 minutos del partido, 5 minutos del partido, porque todo el anterior partido fue una serie de equivocaciones que pues, los hacían tener perdiendo, estaban perdiendo contra el Atlas, o sea, y el Atlas era un equipo muerto, ¿me entiendes? Y pues tan ya desahuciados estábamos que Arias le dijo a Guerrero, pues métete, métete a ver qué sucede. Oye, pero lo más increíble, Francisco, lo más increíble es lo que pasa después, ¿no? De ese partido, ¿no? Llegan a la final del fútbol mexicano, algo increíble, ¿no? Digo, ya se lo hubieran ganado, no, pues hubiera sido como de película, ¿no? Pero el haberse salvado y luego fueron llegando a la liguilla, llegaron hasta la final contra el Pachuca, en donde pues ahí les ganan con un penal medio rigorista, ¿no? A mi modo de ver, pues estuvieron a punto de pasar a la historia, ¿no? Sí, tomaron esa parte anímica después de salvarse que les permitió llegar hasta la final. Era un buen equipo, o sea, no era tan mal equipo, ¿verdad? Pero pues sí, se metieron en esa dinámica del porcentaje, porque ya existía el porcentaje en esos torneos, y pues venían arrastrando torneos malos, ¿no? No fue nada más ese torneo, sino que ya venían arrastrando torneos malos atrás. Pero sí, esa anécdota de perder una final, y de la forma como se perdió, ¿no? O sea, una final mal jugada, y además se perdió con un penalti ahí un poco, rigorista, y que además se rodeó de muchas especulaciones de esa final también. Entonces, pues bueno, esperemos que pronto llegue otra. Ojalá sería sensacional, ¿no? De que pudiera levantarse con un título, un equipo potosino, pues ahora con el Atlético de San Luis, pues como que había esperanzas, pero pues se derrumbaron muy feo, ¿no? En esta pasada temporada. Ahora, la verdad, pues yo creo que es una verdadera incógnita, ¿no? Lo que vaya a pasar. Sí, es una incógnita, pero ahora sí que como dicen, cuando estás en el suelo, pues lo único que puede pasar es que te levantes tantito, ¿verdad? O sea, ya más del suelo para abajo ya no hay nada. Y se tocó fondo la temporada pasada, y pues a ver qué sucede en esta. Yo creo que va a ser mejor que la pasada, obviamente, pero ¿qué tanto? No sabemos. Pues sí, pero pues vaya que San Luis, yo creo que es una muy buena plaza, no sé qué pienses tú, Francisco, cuando ha ido la selección a jugar, ahí pues ha respondido bastante bien la gente, ¿no? Ha habido juegos incluso de eliminatoria ahí bueno, ya obviamente en el Astras, ¿verdad? Sí, bueno, San Luis como tal, como ciudad, pues ha crecido, ¿no? Eh, que eso no ha sido una limitante para que el estadio, vamos, no era una limitante que fuéramos una ciudad chica en aquel tiempo del plan de San Luis, que pues, le cabían creo que 20,000 personas o un poquito menos de 20,000, y pues lo llenábamos como quiera, ¿no? Ahora tenemos uno de 25 y a veces nos cuesta trabajo. Es muy buena Plaza San Luis, pero pues bueno, con esa particularidad de que si el equipo anda mal, pues la gente no va. A diferencia de otras plazas donde pues vaya bien o mal, ahí está la gente. Pero bueno, la normalidad en todas las plazas es de que si el equipo va mal, pues no se aparecen. Y tuvimos una serie de temporadas que el equipo no andaba bien, toda la etapa de donde fue la directiva de López Chargoy, pues el equipo no, por eso se fue, porque no, el estadio pues estaba vacío. Yo me quedo con los estadios llenos del Plan de San Luis, con los estadios llenos cuando estaban en primera A, que era la primera A, sí, el estadio se llenaba, y los primeros partidos ya en la etapa de ahora de San Luis en primera, donde pues después de muchos años, desde que se había desaparecido Cachorros, pues vuelve a haber equipo en San Luis, podemos volver a ver a equipos como Cruz Azul, como América, como Chivas, como Pumas, y pues la gente llenaba el estadio, o sea, como quiera, ¿verdad? Y ahora en las últimas fechas, pues en ascenso también,
por el buen ritmo que llegó a tomar el equipo con dos torneos siendo campeón consecutivos y que les dio el pase también a Liga MX, pues el estadio se llenó, ¿verdad? Hoy ya está un poquito mezclada la gente, ya no somos todos potosinos, hay mucha gente foránea que ha llegado a vivir y que pues de alguna manera ha adoptado también el equipo de la ciudad, ¿no? Y si son de otros equipos, pues vienen a verlos al estadio. Así es. Volviendo al tema un poco de las aficiones, Francisco, la de antaño y la de hoy, ¿ves tú diferencias? ¿Crees que influye ese factor en el que ahora pues ya hay personas más foráneas, que a lo mejor antes se llenaba el estadio, ahora no? ¿Piensas que a lo mejor falta un poco de identidad del equipo con la afición actualmente, cosa que a lo mejor en el pasado sí existía? Bueno, ahí sí ha influido en mucho el factor económico, ¿no? Antes al fútbol se puede decir que en las gradas que eran destinadas a las populares, ¿no? Pues ahí estaba, ahí te ibas y te divertías, si el partido estaba aburrido, te divertías con toda la gente que estaba ahí porque eran gentes de barrio, ¿no? Gentes de barrio que eran muy ocurrentes, te tenías que estar cuidando de lo que te aventaban, tenías que estar cuidando de que te agarraran, que te agarraran de bajada también, ¿verdad? ¿Por qué no? Y de riñón, hoy eso ya no existe porque el fútbol es caro. El fútbol es caro y es otro tipo de público el que va al estadio. Yo pienso que es pura clase media la que va al estadio, que tiene la posibilidad de pagar o un boleto o 4, ¿sí? Porque va con la familia. Entonces no es sencillo ir a pagar 4 entradas al estadio para la gente en común. Y eso pues limita, ¿no? Limita a que el estadio esté lleno siempre. A los jugadores como tales, pues estoy seguro que les encantaría tener el estadio lleno y que no se cobrara tanto, pero San Luis es una de las plazas más caras en el boleto, ¿no? Hay plazas más baratas y hoy San Luis es de las más caras. Y sí hay esa diferencia de público, porque pues, me tocó estar en el sol del Plan de San Luis. Yo creo que te tocó vivir la grada del sol del Plan de San Luis. Hoy estás en el área era muerte, ¿no? Sí, o sea, hoy estás en el área popular del Astras y pues no, nada que ver. Antes les falta ponerse traje nada más. Pero yo me quedo con la afición de antes. Como asistencia al estadio, yo me quedo con la afición de antes. Era más fiel, era más de mucho más corazón, y pues había mucha gente que iba, pues, porque si te acuerdas, pues, el que existiera una mujer en el estadio, si se te ocurría llevar a la novia al estadio, era que te acabara, ¿no? O sea, no. Y hoy, pues, la mujer es una persona muy común en cualquier estadio de fútbol. Sí, ha cambiado bastante, en ese sentido, lo que es el interior de un estadio de fútbol, ¿no? Antes sí, pues ver una mujer ahí era, todo un espectáculo, ¿no? Y ahora, pues es la cosa más común, ¿no? La mujer en el estadio ha cambiado mucho. Pero, pues sí, muy, muy vasta la historia, la verdad, de San Luis. Hemos mencionado muchos nombres de grandes jugadores, entrenadores, pues también pasaron entrenadores importantes, ¿no? Mencionaste tú al Tanque Milok, ¿verdad? Sí. Que luego fue muy conocido a nivel nacional, sobre todo con Tigres, pero pues que también pasó ahí por el fútbol potosino, ¿no? Sí, estaba ya al inicio en el San Luis uno que se llamaba Hugo Shakes. Hugo Shakes, pasaron por aquí, pues, entrenadores Alberto muy... Guerra. ¿Quién, perdón? Alberto Guerra, con Potosino. Alberto Guerra, Luis Grill. Creo, si no me equivoco, Carlos Turcato, uno que se llama Carlos Turcato.
Carlos Turcato. ¿Quién más Jesús pasó por? Prado, hasta el Chiquilín Ortega por ahí anduvo, ¿no? Con el Chiquín Potosino. Ortega, Pepe Camacho. Pepe Camacho fue de Potosino, director técnico, ¿ah? Sí, así es. Sí, pasaron mucha gente en ese tiempo que el equipo pasó pues muchas penurias, o sea, siempre con atrasos en los pagos, o sea, todo se reflejaba, ¿no? En el alumbrado, en la cancha, en los vestidores y en el pago a los jugadores. Siempre me acuerdo tengo muy presentes fotografías en los periódicos donde estaban ahí los jugadores fotografiados que pues no entrenaron, no quisieron entrenar pues porque no les han pagado, ¿no? Sí. Fue muy sufrido, hubo muy buenas directivas, la directiva de Miguel Valladares fue una buena directiva, pero también hubo otras directivas muy, muy malas. La de Palomares fue una directiva que los hizo sufrir mucho, y que pues sí, hacían falta recursos para solventar todos los gastos que implicaba un equipo de primera división, aún en aquel tiempo que no era tan exigente como es hoy. Sí, cómo no. Yo recuerdo que, no sé si a ti te tocó alguna vez ir a ver los entrenamientos de Cachorros o de San Luis, ahí en el plan de San Luis. Pues siempre era estar cazando cuando ya acababan los entrenamientos para pedir el autógrafo, ¿no? Que salían de los vestidores a los que tenían carro y a balanzarles para el autógrafo, ¿no? Y siempre, la verdad, eran muy, muy accesibles, ¿no? No, pues obviamente el jugador no tenía como que el estatus que tiene ahora económicamente, ¿no? Donde hay muy poco contacto a veces con la afición, ¿no? Sí, sí, no, a ver, otro tiempo también se podía incluso estar ahí en la cancha viendo el entrenamiento. Uno se Sí, metía, el que era más arrojado, ¿no? Entrabas por el área de los vestidores y hasta la cancha. Y como no había tanta, pues esa parte de la seguridad que existe hoy, pues entrabas y te quedabas ahí sentadito, ¿verdad? A un lado, viendo el entrenamiento y ya al final, pues a lo mejor ya les tomabas ahí el autógrafo, ¿no? O simplemente con ir a observar el entrenamiento, pues para ti era algo, pues, de lujo, ¿no? sí. Y ya, pues si alguien se acercaba y te saludaba y te decía, pues te sentías lo máximo. Pero Pues sí, ahí, ahora entrar a un entrenamiento de un equipo, pues es muy, muy complicado. En ningún equipo te deja. ahí nada más el que te tenías que cuidar era del aguador, ¿no? Del ojitos que le decían, era el que no dejaba que te acercaras, pero pues él hacía de todo ahí, ¿no? De balonero, de vigilante, de cuidador, pero yo sí llegué varias veces ahí a pedirle el autógrafo ahí a Neri, a Arias, bueno, Ocampo sí me daba miedo porque era muy mal hablado y, y estaba así, lo veía yo muy alto, se me hacía muy gordo para mí, pero corría mucho con Ramón Ocampo, incluso hizo un gol olímpico por ahí contra el León, me parece, en un partido, un jugador, se me hacía a mí que corría mucho para el peso que tenía, ¿verdad? Pero muy, muy buen jugador, Juan Ramón Ocampo, ¿no? Novoa también, me impresionaba mucho el físico de Novoa, la verdad, como portero, luego Jesús de Anda, que se me hacía muy parecido a Ah, no, Novoa, ¿verdad? Que fue ahí como su sucesor, así ¿verdad? es. Y luego pues, ya venían otros jugadores, ¿no? Vino Harlen Medina, Rodolfo Cabrera, Y eran gente de San Luis, que eran gente potosina, o sea, estaba Rodolfo sí, Cabrera, estaba los que tú mencionas ahorita, el estaba Harlen, el Debo, no sé si también, Arturo Debo. Deo, Mauricio López, y hubo una persona que en ese tiempo fue el más destacado, que se llama Gerardo Silva, ¿sí? Sí, que fue a Gerardo, Chivas, ¿no? Gerardo Silva de San Luis, pasa a Santos, se va a Santos, y de Santos se va a Chivas, y de Chivas se va a América, ¿sí?
Es de los pocos jugadores que han vestido las dos playeras. David Rangel, ¿no? También salió de por allá, ¿no? En la última etapa sí, ¿no? David Rangel, que fueron de los más destacados. David Rangel, Gerardo Silva, Isidoro García, que jugó un buen tiempo por ahí en Atlante, en Correcaminos. Sámano, también un buen portero. Sí, José Luis Sámano, aunque no era potosino, él llegó, si te acuerdas de aquella época en que el San Luis se hizo como una especie de alianza con el nuevo Necaxa. Sí, que llegó el entrenador, ¿no? Creo que Prado de ahí lo trajo. Jesús Prado, y Jesús Prado trajo a unos 5 jugadores, que era a León, a Ireta, a Sámano. Ese Ireta llegó, se fue a la América de aquí, ¿eh? Ireta se fue a la América de aquí. Eran 5, recuerdo. León, Ireta, Sámano, no recuerdo quién. Creo que es Pepe Salatiel también, no sé si venía también con esa. Salatiel, se me hace que con ese grupo, sí. Que después se fue a Cruz Azul, José Salatiel. Y sí, fue esa época de ahí de Jesús Prado y de Espejel, que era el preparador físico. Preparador físico, sí. Así es, fue esa etapa de no duró tanto esa alianza con el nuevo Necaxa. Nuevo Necaxa. Pues sí, otra de las etapas que tuvo por ahí el potosino, que pues también corrió con la misma suerte que el San Luis, ¿no? Acabó en Tampico. Al final, Cachorros desciende. Descienden, y ya en segunda lo venden a Tampico, ¿no? En segunda, sí, la gente, pues, no, desilusionada, no, ni siquiera tenía interés ya de ir a ver al equipo, y otra vez va a dar a Tampico. Y ya, ahí, pues, prácticamente desaparece y nos quedamos como unos, híjole, ¿cuántos años? Unos 10, 15 años, ¿no? ¿O cuando apareció? 16 años serían sin fútbol, primera división aquí en San Luis. Sí, me parece que el potosino desciende en el 90. Pon tú que haya durado un año más en segunda, no sé, tal vez 91, 92. Y pues ya después no sé si sería, no sé, 2002, 2003, cuando vuelve a surgir nuevamente, ¿no? Ya como un equipo de Televisa, ¿no? Así es. Hubo una etapa aquí en el fútbol de San Luis que estuvieron unos señores empresarios que se apellidaban Autrique, relacionados con la empresa Mexinox. Ellos toman el equipo Real San Luis, ¿sí? Ahí terminaron su carrera jugadores como el Harlem, terminaron carrera jugadores como Gerardo Silva, Daniel Corral, que venía de Chivas, Iván Hernández, Mauricio Dos Santos, Leocir Dalastra, todos esos jugadores que estuvieron en ese Real San Luis. Y ya cuando empieza a ser exitoso ese equipo, hacen una alianza precisamente con Televisa y pues terminan ascendiendo al equipo, ¿verdad? Ya con un equipo muy reforzado con jugadores formados en América. Como llega ahí Marcelo de Faria, ¿no? Ahí llega Marcelo de Faria, el Pitufo Reyes, llega, ¿quién más era de aquellos tiempos de, bueno, ¿cómo se llama? El Pleititos, ¿cómo le decían? No, pero ese fue un poquitito más adelante. Más adelante. Ay, se me olvidó el nombre. Sí, el Pleititos, el que es el Pleititos. Sí, pero en ese tiempo no, pues venían jugadores como hasta el mismo Guillermo Ochoa, llegó a estar aquí un partido o dos. Venía, sí, por ahí pues lo mandaron de América para acá. Moctezuma Cerrato. José Enrique García, ¿no? José Enrique García, que le venía más acá si no me equivoco, de Atlante. Y sí es un buen equipo, muy buen equipo, competitivo. Y también, pues, ahora sí que hasta milagrosamente hubo un partido de final porque habían perdido, no sé si 4-0 o 4-1. Y vinieron acá a ganar la final
con goles de Moctezuma hace rato, en Sí, tiempo de extra, si no me equivoco, ¿no? sí recuerdo ese Moctezuma. Yo creo que pues por ese gol es muy recordado en San Luis, Así Moctezuma, ¿no? Yo por anduvo por Pumas también creo, ¿no? Moctezuma hace rato. fue Y creo después de que en aquí. América, ¿no? Sí, estaba en América, luego lo mandan acá a San Luis y de aquí de San Luis se va a Pumas. Fue una Pumas. carrera corta la que tuvo él aquí en la liga. Creo que luego se fue a jugar allá a Guatemala o Costa Rica, no sé dónde, Sí, pero aquí pues tuvo una carrera corta. sí. Hoy luego llegaron ya o se convirtieron en gladiadores, ¿no? Ya con jugadores como Braulio Luna, como Tresor este Moreno, Tresor Moreno, muy buen jugador ese Chango colombiano. Moreno, Chango Moreno, Chango el Moreno, gran el portero. único que ha quedado campeón de goleo en un equipo potosino, ¿eh? Es correcto, sí. Sí, en todo ese tiempo el Chacho Coudet. Coudet, como no, que ahorita está triunfando ahí con el Celta de Vigo, ¿eh? Sí, creo hoy perdieron con el Real Madrid, si no me equivoco. Sí, pero Este, ya llevaban 5 consecutivos ganados. sí, le está yendo bien en el Celta, pero en ese tiempo, pues bueno, aquí vino Chacho Coudet, que venía con buen cartel, porque él venía de River, River, ¿eh? él era de River Plate, y pues bueno, es de los ídolos que se hicieron en esa etapa. Mucha gente lo recuerda como de lo mejor que ha venido a San Luis, Chacho Coudet. Uh-huh. Tresor Moreno, que pues vino a caer aquí después de que ya no lo consideraban por ahí en Necaxa, y vino y pues tuvo muy buen rendimiento. Él vive en San Luis, ¿no? Que tengo entendido, ¿no? Tresor, sí, claro, él vive aquí en San Luis, ahora sí que anda por ahí en los campos amateurs, todavía jugando. Y pues sí, todo ese grupo de jugadores que, como tú dices, Braulio Luna también, que ya estaba en su última etapa y vino aquí, hizo muy buenas temporadas, incluso lo hicieron regresar a la selección nacional jugando para San Sí, Luis. agarró su segundo aire aquí, ahí Braulio Luna, ¿no? Duró teniendo unas 4 o 5 temporadas ahí a buen nivel. Luego incluso hasta en Libertadores anduvieron jugando, ¿no? En San Luis. Sí, ya con jugadores ya en otra etapa un poquito más adelante, como era Michael Arroyo, como era Jairo Patiño, un seleccionado colombiano también, Sí. este, que fueron a jugar una Libertadores, Pato Reyes, que todavía estaba ahí en ese tiempo, pues Adrián Martínez como portero. El grande Martínez, sí. Es. Y pues también un buen jugador que estuvo en San Luis de aquellos tiempos, un poquito más adelante, fue el paraguayo que está en Cruz Azul ahora, Aguilar, Pablo Aguilar. Oh, Aquí, sí, ellos lo contrataron, ¿no? Pablo Aguilar. sí, muy bueno, pero se enfermó de algún asunto no fue una lesión de fútbol, sino tuvo un problema, no sé si en la sangre, una cosa así, y pues ya no como que no entró en los planes del club, se regresó a Paraguay y regresó con Xolos y pues de ahí dejó ver ya lo que era Pablo Aguilar desde aquel tiempo, no es que pues ahora sí que no lo valoramos, pero es muy buen elemento, era muy buen Ángel, elemento. Ángel Reina, ya me acordé el nombre. Sí, Ángel Reina, que en esa Ángel etapa también tuvieron unos buenos momentos, Ángel Reina, el Jagger Martínez, Jagger que, Martínez también. que pues ambos llegaron hasta la selección, ¿sí? O Sí, sea, gracias a esas actuaciones. Y luego ya, pues, de esos episodios que tuvo la América de llevarse a lo mejor, nos desmantelaron aquí y en América pues ya no brillaron. O sea, ya no brilló ni el Chango Moreno, ya no brilló José Enrique García, ya no brilló el Jagger. Y Ángel Reina sí todavía sí. sí, pues Ángel Reina fue el campeón de goleo, con América. Campeón de goleo con América. Pero son de la gente que se llevó de América de regreso porque aquí rindieron muy bien y se los llevaron a América de nuevo. Y entonces ya Gladiadores desaparece, pues cuando el equipo es vendido a Jaguares. A Chiapas, sí, se los llevan los López Chargoy, se lo llevan a Chiapas, con otra desilusión para la afición, ¿no? O sea, si contamos cuando San Luis se va a Tampico, cuando Cachorros desciende y se va a Tampico,
Y esa más, pues bueno, ya como que ya la afición ya está acostumbrada a ese tipo de Ya, cosas, ¿no? que De llegue que no la te, directiva y de ya. que hagan esos movimientos que pues que se toma muy poco en cuenta a la afición. Y ya, pues a partir de ahí, pues otra vez a picar piedra en ascenso, a picar Y es, piedra en ascenso. y es cuando llega el Atlético de Madrid a tomar ese proyecto. Sí, después de unos años llega el pues ahora sí que el proyecto de Atlético de Madrid de hacer un equipo, primeramente pues de arraigo en la ciudad. Se hace un proyecto, si no me equivoco, a 15 años, donde ellos se comprometieron a una serie de cuestiones, entre ellas formar una academia que fuera suficiente como para poder surtir al equipo en el futuro de jugadores, no sé si locales o tal vez de otro lado, pero que sí pudieran ser el semillero de lo que es el San Luis. Eso creo que todavía no se ha madurado tanto como fue anunciado en ese momento, pero pero bueno, ese es el proyecto que está hoy, un proyecto exitoso, no tanto al inicio porque costó trabajo, pero se han tomado algunas buenas decisiones y esas buenas decisiones pues se llevaron a tener dos campeonatos que hoy tienen el equipo en la Liga MX, ¿no? Yo creo que la historia de lo que es el Atlético de San Luis hoy, pues prácticamente toda la gente lo conoce, no hay que ser muy histórico para saber lo que ha pasado en San Luis y de lo que puede pasar en el futuro con mucha gente, pues cada quien con su opinión, ¿no? ¿Qué es de lo que ha sido San Luis ahora? Pero bueno, yo creo que sigue siendo un buen proyecto, sigue siendo un buen proyecto, creo que hay gente que está trabajando en ello, aunque no se vea, se toman algunas decisiones un poco extrañas, se maneja el equipo de una manera muy especial, pero al final de cuentas, pues se han contratado elementos que se hacen pensar que la directiva hace algún esfuerzo, ¿no? Te digo, Sí, la contratación, lo platicamos la otra vez, la contratación del mejor entrenador del ascenso, que era Poncho Sosa, o sea, eso fue clave para que el equipo ascendiera. Esa fue una muy buena decisión. Se trajeron a algunos jugadores también clave en ascenso, que sabían cómo se jugaba el ascenso y que eso formó parte del éxito para que hoy estén en Liga MX. Y ya en Liga MX, pues también se han hecho algunos esfuerzos que en el papel, pues han sido importantes, ¿no? Traer a un Centurión, que en el papel era una muy buena contratación, con sus dudas, pero pues no funcionó. Pero sí, vamos, fue una buena decisión el traer a ese tipo de jugadores que, que pues bueno, se pensaba que nos iban a reforzar, ¿no? Nos ha ido bien en muchas contrataciones, pero en el papel era bueno. Se contrata a Memo Vázquez, que era un muy buen entrenador, muy codiciado en su momento. Entonces, Quiroga. sí, a Quiroga, el campeón goleador anterior, pues son contrataciones que en el papel tú como directiva puedes decir, pues bueno, pues yo lo hice bien, ¿verdad? Ya si no funcionaron a la hora de la verdad, pues ya no le corresponde tanto a la directiva, pero esperemos que sigan en esa línea. Ahora, en esta temporada, pues hacen algunas contrataciones que pues no dejan de ser más que un buen deseo, porque pues no son Por las... ejemplo, ¿qué se conoce de este entrenador Rocco? Se sabe poco de él, pero se ve que conoce su negocio. Sí, él llega a raíz de una recomendación de una persona que trabaja en Atlético de Madrid. Ahora sí que él lo dijo, mismo Rocco lo dijo, que por la cercanía que hay con esa persona y conociendo el trabajo que habían hecho su grupo, su cuerpo técnico en el equipo de Progreso en Uruguay, siendo un equipo pues muy modesto, llevarlo hasta la Copa Libertadores, este, lo valoraron todo ese trabajo y de ahí vino la recomendación, después de haber analizado pues algunas alternativas que al final pues no fueron, que estaban
pues dentro de la baraja mexicana que ya todos conocemos, ¿no? Y este señor, pues bueno, en los conceptos que habla, que dice y la forma de trabajar, pues pudiera ser que nos depare un futuro un poquito más halagador que lo que fue el año pasado. Entonces, yo sí le doy el beneficio de la duda. Hay quienes pues no entienden cómo traer a un entrenador con ese perfil tan bajo a querer rescatar un equipo que se tiene que rescatar, o sea, porque pues tú sabes que se tienen que hacer alrededor de 30 puntos para no pagar la multa y permanecer en la categoría, ¿no? Yo dudo mucho que se hagan los 30 puntos, pero sí una buena temporada que nos permita que le dé a la directiva un aire fresco para que se anime a hacer una mejor inversión en el torneo que viene. Pues sí, pues como dices tú, ¿no? Que le den el beneficio de la duda. Ahí está el de Pumas, Linini, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a durar más de 2 semanas, ¿no? Todos pensábamos que iba a ser un interinato y pues mira hasta dónde llegó, hizo mucho con poco. Entonces pues ojalá que acá en el caso del San Luis pues pudiera hacer alguna historia parecida, ¿no? Pues Francisco, estamos llegando a la hora con 6 minutos, se ha ido el tiempo bastante rápido recordando pues a este fútbol potosino desde sus inicios en la primera división hasta pues prácticamente la actualidad que es el Atlético de San Luis. Pues te agradezco mucho, la verdad, tienes pues mucha información, eres una persona muy empapada del fútbol potosino y pues te agradezco que hayas estado aquí en Solo de Fútbol para compartir pues todos esos datos, todos esos nombres que seguramente pues a toda la afición potosina pues le ha de haber gustado mucho. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación. Ahora sí que hay mucho que contar, se quedó mucho en el tintero. Yo creo que muchos van a decir, ¿cómo no mencionó esto? ¿Cómo no mencionó lo otro? Terminando seguramente esta plática, pues me van a venir a la mente muchas más cosas muy importantes que pudieron haberse comentado y no lo hicimos. Fue ahora sí que sorpresivo así la invitación como para haberla preparado. A lo mejor en otro tiempo con un poco más de preparación armamos algo que pudiera ser más ordenado en las etapas, con un poco más de resultados, de anécdotas, y que no se nos escapen muchas cosas que seguramente tendrían que haberse comentado aquí, porque, pues bueno, son muchos años, entonces son 50 años, y de haber visto fútbol. Afortunadamente, la vida nos ha dado chance de ir al estadio casi en todas las etapas que hemos querido, y pues nos ha tocado ver cosas ahí por gente, por amigos, por estar involucrados por ahí en algunas cosas, pero pues daría para platicar mucho tiempo. Te digo, ojalá pues en algún momento podamos hacer una segunda parte de esto y tenerlo un poco más ordenado, para que la gente también no nos diga, es que se le pasó a esto y es que se le pasó al otro, y quieren recordar esos momentos padres que hubo, porque sí, estoy seguro que se nos escaparon muchos momentos muy cruciales en el fútbol de San Luis. Muchos jugadores seguramente se nos escaparon de la mente, que pasaron por aquí, que han sido importantes o que venían con un cartel importante, que rindieron muy bien en San Luis y que pues tenían el mérito para ser mencionados y pues se nos escaparon. Claro que sí. No, posteriormente vamos a armar algo con más secuencia, como dices tú. Ahorita fue pues un bosquejo, ¿no? A grandes rasgos, pero vamos a comprometernos para próximamente pues hacer un segundo programa sobre este mismo tema. Así que pues a todos nuestros amigos de Solo de Fútbol y sobre todo a los aficionados potosinos, pues que estén al pendiente aquí en su página para ver cuándo vamos a hacer ese programa. Pues te agradezco mucho, Francisco, esta charla tan amena, y pues mañana nos vemos. Vamos a estar tocando todo lo que sucedió de junio a diciembre del 2020 en el fútbol nacional e internacional. Ya estuvimos tocando de enero a junio, entonces vamos a complementar con esa segunda parte
Así que, pues mañana por aquí nos vemos también. Muchas gracias, Richard. Estamos a la orden. Claro que sí, pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes, amigos de Solo de Fútbol. Nos vemos por aquí mañana a las 7 de la noche, hora del Paso, Texas, 8 de la noche, hora ya del centro de México. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Francisco. Sí, gracias. Gracias, Richard. Entonces, tú estás en El Paso. Sí, sí. Ahorita todavía ¿Me escuchas estamos todavía o aquí. ya no? Sí, ahorita todavía estamos en vivo, Ah, ok, ok. pero sí andamos aquí por El Paso, que ya está finalizando.